El Camino de Santiago en 7 días. Primera etapa, Roncesvalles. Roncesvalles es el lugar de inicio en la ubicación española del Camino de Santiago que parte desde Francia. Pulcritud, sobriedad y elegancia reinan en sus instalaciones. Aquí comienza el primer día del Camino Santo, como inicio de la andadura gnóstica en la senda mística jacobea. Palabra esta de origen latino, de donde se deriva el nombre original de Santiago, Jacobus. Los 7 días simbólicos, como número de perfección, irán con la guía astrológica de los 7 arcángeles o regentes planetarios, constituyendo la representación de las 13 antiguas etapas que se hacían a caballo, número de muerte, como base de la muerte psicológica y del nacimiento iniciático. El camino no es patrimonio católico, aunque en él se sembraron los valores cristianos, que han dado cuantiosos frutos, como iremos viendo, y su longevo trazado artístico lleva la firma del cristianismo, tanto exotérico como esotérico. Este camino es tan antiguo como el mismo planeta, porque es una línea geodésica magnética que fue transitada por celtas y normandos en las culturas primigenias. Solo hace 2000 años, tras adoptarse por la cristiandad y entre los siglos XI y XII, hacían este trayecto anualmente entre 200 y 500.000 peregrinos. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que en el núcleo estelar de todo sol, sideral, planeta, satélite lunar o cometa, existe siempre un templo corazón que es la morada sagrada de un genio sideral. Por eso la astrología hermética viene a ser la religión de la luz y del corazón. Esta religión y esta luz connatural al corazón astrológicamente nos lleva a reflexionar sobre el camino como motor iniciático, porque tiene el poder de abrir la conciencia, pero también exige un sacrificio físico y moral. Así lo indica el venerable maestro Samael. Nosotros necesitamos no la penitencia anticuada de la edad de Piscis, sino la nueva penitencia, la de la era de Acuario, una penitencia esotérica, mística, altamente trascendente y trascendental, que opere cambios magníficos en todos los centros psicofísicos de nuestro organismo. Así pues, en la era de Acuario, piensen ustedes en la penitencia desde ese punto de vista científico. El domingo gregoriano se corresponde con el lunes astrológico y su genio sideral es el arcángel Gabriel, regente de la luna, que significa en hebreo héroe de Dios. Este rayo lunar invita a la fecundación de todo proyecto, el anuncio de toda obra buena y el inicio del buen viaje. El Camino de Santiago es la ruta de peregrinación más importante de Europa. Aunque se popularizó en la Edad Media y fue y sigue siendo recorrido por miles de personas, el camino va dando sentido trascendental a la vivencia de la misma ruta por su activación energética. En este centro telúrico sin par confluyen viejas rutas antropológicas de inmenso y misterioso poder magnético. Entre lo externo y lo interno, su magia geodésica prevalece a través del tiempo y de su espacio sagrado. Es vital abrir la conciencia para escuchar al viento que estremece los árboles, las hierbas y los corazones, para acariciar las piedras del camino santo labradas a golpe de fe, y para admirar con el alma los vetustos rincones inspirados por la sabiduría y el amor eterno. 4 rutas tomaban los peregrinos europeos para su consecución,
descritas por el monje benedictino Americ Picard en el Liber Sanctis Jacobi o Codices Calixtinus del siglo XII. Este códice se ha guardado siempre en el archivo de la Basílica de Santiago como uno de los manuscritos más preciosos. La primera vía era la tolosana, egiadana o de la Provenza. La segunda vía era la pendensis para los que venían de Alemania, Suiza y Borgoña. La tercera vía era limosina o lemovicensis para los que llegaban del noroeste de Francia. Y la cuarta vía es la llamada Turonesis o el camino francés de París. Las 4 vías confluyen en Puente la Reina, formando desde allí un solo camino. Según el citado códex, la primera etapa del camino francés tiene 2 posibles itinerarios. El peregrino puede elegir como punto de partida a Roncesvalles o a Huesca por la localidad de Somport. Roncesvalles es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra. Al arcángel Gabriel lo asociamos con el célebre caballero Roldán u Orlando, que se cita en el Cantar de Roldán del siglo VII. El mítico guerrero en defensa del cristianismo contra el Islam luchó junto con los vascones, derrotando en emboscada al ejército de Carlomagno y entregando en ello su propia vida. Por tal hazaña, Roncesvalles se constituye como el primer complejo hospitalario de atención a los peregrinos en su entrada a España. Esta vía también atraía a los romeros desde la parte más occidental del continente. Los albergues se establecieron como espacios compartidos y esta es la condición de su alojamiento. En general, las habitaciones son mixtas y distribuidas en literas, con baños separados para los distintos sexos, cocina, zona de lavandería y espacios comunes de lectura y de relajación convivencial. Suelen tener horario de cierre para garantizar el descanso de todos, por lo que el respeto y la empatía con los demás peregrinos siempre debe ser prioritario. De mayor privacidad son las pensiones o pequeños hostales familiares con menos habitaciones pero muy agradables y bien cuidados. Las habitaciones son sencillas y disponen de baño, zonas comunes, un salón o un pequeño patio con jardín para descansar. Los hoteles son más confortables. Hay preciosos hoteles por toda la ruta con encanto medieval y que cuentan con todos los servicios. También hay a lo largo de todo el camino casas rurales y pazos, que son lujosos alojamientos rodeados de naturaleza y bellos paisajes alejados del trajín de los núcleos de la población. El caminante, que como mínimo realice 100 o 200 kilómetros a pie, puede solicitar la credencial, que es uno de los distintivos más importantes del Camino de Santiago. Es como el pasaporte que acredita al peregrino. Aunque es un documento simbólico, originalmente en la Edad Media era un salvoconducto para el viajero, pues entonces el Camino de Santiago conllevaba peligros. Al concluir exitosamente el trayecto se consigue la Compostela. Para el alquimista de todos los tiempos, esta palabra es muy importante. Hace alusión a la tierra filosofal, a su preparación alquímica, a su tierra abonada e incluso al campus stellae o campo estrellado donde se manifiestan los valores del ser. Es el compost alquímico de la preparación incesante del mercurio de los sabios. Así lo indica Vicario el alquimista. Si sois razonables, ya os he dicho suficientemente del arte. No deberéis trabajar con muchas cosas, sino solamente con una,
que se alterará de grado en grado hasta su perfección. El pueblo de Roncesvalles se halla a 1567 metros sobre el nivel del mar. Es una vía de paso natural antiquísima para acceder a la península ibérica. Posee una arquitectura que ha superado sucesivas reconstrucciones sobre las estructuras anteriores desde el medievo hasta la actualidad. Entre ellas está el hospital, que fue restaurado en 1792, donde se acoge al peregrino de bajos recursos. El hospital ofrece el marco al camino de la cruz o Vía Crucis, por el cual debe caminar todo alquimista y devoto del apóstol, cociendo y recociendo la materia grosera para extraer de ella el puro néctar destilado en el corazón, con la compunción en el trance del amor divino. La capilla de El Santo Spiritus o Silo de Carlomagno es del siglo XII, con cripta y osario, ubicada en el mismo lugar donde yace Roldán y los soldados muertos en la batalla. Se respetó como templo funerario durante parte del medievo, oficiándose misas por los peregrinos fallecidos en el hospital. Además está la pequeña iglesia gótica de Santiago o de los Peregrinos. Es del siglo XIII. Lugar de obligado cumplimiento para hincarnos a los pies del santo y solicitar la cristalización de su esencia en este camino viejo, vivo, eterno y siempre dispuesto a auxiliar al peregrino contrito que vuelve al recto sendero otrora perdido. Su vidriera indica el numeral número 8 como alusión a las pruebas del camino y al cosmos infinito. El arcángel Gabriel puede incentivar en nosotros la transformación radical dentro de nuestro microcosmos. La iglesia de la Real Colegiata de Santa María, construida a principios del siglo XIII, tiene una planta de 3 naves y es el mejor ejemplo del gótico navarro. La iglesia atesora una bella imagen de la Virgen del siglo XIV. La capilla de San Agustín, también conocida como la Torre de San Agustín, capilla real o sala capitular, fue construida en el siglo XIV, en cuyo centro se sitúa el sepulcro del rey Sancho VII el Fuerte. Los primeros pasos del camino original, paralelo a la carretera actual, transcurren por una hermosa vereda frondosa de añejos árboles y abundantes pastos, que es el galardón inicial del bucólico paraíso para el guerrero combatiente que se afana en las profundidades de sí mismo. En la ruta hay más de 12.000 cruceiros. Ellos son una señal de identidad del paisaje compostelano. Fueron erigidos por la devoción popular en iglesias, caminos, conventos, cementerios o ermitas, en signo de arrepentimiento por algún pecado para pedir el perdón. Ellos son el talismán protector del viajero. El apóstol Santiago es una parte consciente de nuestro ser, es el patrón de la gran obra alquímica, el apóstol histórico gracias al cual se instituyó el Camino Santo, nos permite asimilarlo. El apóstol íntimo busca la reintegración con el ser. En su epístola dice: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman». Santiago, el discípulo histórico del Cristo Nazareno, fue decapitado en tiempos de Herodes I por considerarlo mago. Se asegura que era el apóstol más parecido a Jesús y lo llamaban el hermano del Señor. Disponía de grandes poderes. Se enfrentó al mago negro Hermógenes en Judea y lo derrotó. La historia asegura que murió
pero resucitó. Sus discípulos recogieron su cuerpo y un barco dirigido por un ángel se lo llevó hasta Iria Flavia, que es la actual Galicia. El apóstol hizo muchos milagros. El primero fue al desembarcar su propio sarcófago. Este se suspendió en los aires y se depositó en una piedra, que como si fuera cera, adoptó la forma de una concha, símbolo alquímico del matraz o yoni femenino. El alquimista Sictus dijo: «Todos vosotros, investigadores del arte, deberéis saber que el fundamento de este arte, por el que todo el mundo cavila, no es más que una cosa que los sabios aprecian como la más elevada entre todas las naturalezas, pero los locos la consideran la más vil entre todas las cosas». Desde entonces la concha Pecten Jacobeus consagrada a Venus es el emblema de los peregrinos de Santiago, que la portan en sus jubones, en sus ropas y en sus mochilas, aunque pocos reparan en su hondo significado. Otro milagro que cuenta la tradición es que para transportar al Maestro, los discípulos tomaron a 2 toros bravos que se amansaron al instante. Esta es una alusión al mago y al dominio sobre las pasiones y las fuerzas del mal. Continúa la historia simbólica mitológica indicando que por el camino se les apareció un dragón vomitando fuego, pero que se liberaron de él haciendo el signo de la cruz, porque es el dragón de las pasiones que solo puede ser aplacado con la cruz alquímica. El régimen del fuego alquímico es un dragón que debemos dominar. Así dicen los sabios: «Sabed que sin fuego no se puede generar nada. Poned vuestra composición dentro de su vaso y aplicad un fuego en todo y por todo moderado, y guardaos bien del fuego fuerte y violento». Según el venerable maestro Samael Aumbeor, por la época de las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela se reúnen los alquimistas en una cueva secreta, los que están trabajando en la gran obra, los que admiran no solamente a Santiago de Compostela, sino también a Jacobo de Moray, que fue el último gran maestre de la milicia del Temple. Allí se reúnen siempre por la época de las peregrinaciones. Así pues, mientras las gentes están rindiendo culto exotérico a Santiago de Compostela, los alquimistas y cabalistas están reunidos en mística asamblea para estudiar la cábala, la alquimia y todos los misterios de la gran obra. Jacobo de Moray, quien fuera quemado vivo durante la Inquisición, es tenido por aquellos alquimistas y cabalistas que se reúnen en la Cueva de la Salud, en la misma forma que se tiene a Irán Ariz como el maestro secreto que ha de resucitar en cada uno de nos, y a Santiago como el bendito patrón de la gran obra. Continúa la historia que los devotos discípulos del apóstol Teodoro y Atanasio pidieron permiso para enterrarlo. Y después de 800 años, Teodomino, obispo de Padrón, fue informado por el eremita Pelayo de un brillo maravilloso en la colina. Y tras excavaciones hallaron en el Campus Stellae su sarcófago de mármol con el cuerpo incorrupto de Santiago. En sus 12 siglos de historia cristiana, entre reyes, papas, monjes y caballeros, y con la advocación del apóstol como protector del peregrino, se han originado toda una sucesión de milagros que iluminan los espacios del camino. Si el peregrino decide comenzar su andadura por Huesca, tendrá que llegar hasta Somport.
Allí, el Hospital de Santa Cristina alcanzó una fama extraordinaria desde el momento de su fundación a finales del siglo XI. De tal manera que el Códice Calixtino lo coloca a la par que los hospitales de Jerusalén y el del Gran San Bernardo, por donde pasa la ruta de peregrinación de la Vía Francígena. El hospital era calificado como Unum Tribus Mundi, que significa uno de los 3 hospitales del mundo. Tal era el lema que presidía el altar mayor de la iglesia de Santa Cristina. Y no era exagerado si se advierte la estratégica situación del hospital en lo más alto de Somport. Cuando los peregrinos alcanzaban este hospital, se les acogía gratuitamente por un tiempo de 3 días, en un edificio reservado para ellos, y se les ofrecía buena comida 3 veces al día, como un excelente comienzo para su primera etapa. Y llegando a Jaca, encontramos la población ubicada en un castrum o fortaleza o campamento a orillas del río Aragón, donde en el año 1077 se comenzó a construir su catedral. Además llegó a contar con otras 5 iglesias parroquiales: San Nicolás, San Ginés, Santiago, San Saturnino y San Jaime, y con 2 hospitales, el del Espíritu Santo y el de San Juan. La Catedral de Jaca es uno de los edificios más importantes del románico maduro de la península ibérica. Los capiteles muestran la labor evangelizadora. Su planta es basilical, tiene 3 naves con sendos ábsides semicirculares y un amplio pórtico occidental que comparte tipología. Según la crónica de Albeldo, el obispo de Puy-Cotestalco fue el primer peregrino cristiano que pasó por esta ruta hacia Santiago, buscando devotamente junto con su comitiva la compasión del Hijo del Trueno. Las cátedras dejadas por los constructores a lo largo del camino plasman una sabiduría iniciática atemporal. Los 3 factores de la revolución de la conciencia han sido y serán el punto de partida para el peregrino, que los verá esculpidos reiteradamente en los frontispicios de las iglesias. Las peregrinaciones se han dado a través de la historia para buscar salud física y espiritual, como fuente y origen de la existencia, que anima a la conciencia al despertar como un objetivo de vida. El camino de Santiago satisface al alma para llegar hasta donde la materia jamás podría. La creación del hombre interior que muestran las artísticas construcciones ha sido la prioridad máxima de todos los peregrinos iniciáticos. Aunque los milagros, indulgencias y favores se han ido plasmando según cada proceso personal. Como punto telúrico y centro magnético terrestre, los milagros son una muestra irrefutable de la función transformadora del camino mismo de Santiago. Sus lugares sagrados son un excelente marco de aprendizaje. Cuando tus manos, tu mente y tu corazón están completamente abiertos, es cuando la magia comienza a suceder. Abandona, pues, todas las presunciones y permanece abierto a los milagros. Porque el peregrino esotérico sabe que en el camino debe aprender a vivir bajo el imperio de la muerte psicológica canalizadora de todos los milagros. Has de purificar tu corazón de tus vicios ahora que estás a tiempo para no morir de una muerte segunda. Al salir de Roncesvalles, traspasar la cruz de los peregrinos y la espada de Orlando Roldán, se desciende hasta Burguete, inmersos en la piedad de la madre naturaleza.
Agradecemos la protección del ángel Gabriel en este primer día de andadura. Bendito héroe y trabajador de Dios Padre, mensajero de la esperanza del buen camino. Gracias por ser el heraldo del apóstol Santiago, que me insta en el trayecto espiritual de la autorrealización íntima de mi ser. Te agradecemos tu protección, oh Arcángel Gabriel, en la ruta que nos lleva hasta Santiago, tanto interno como externo, y en la confianza de que el camino nos vaya instruyendo con su sabiduría, a la par que nos cuidas en nuestras necesidades físicas, prodigándonos tu protección. Santiago Apóstol de Compostela, un camino señala de luz y eterno amor a los hombres y pueblos que entendieron su voz.